inicio de fin de semana largo en muchos sentidos, puente para muchas personas que tienen la posibilidad de descansar en estos días con motivo del natalicio del nacimiento de Benito Juárez y también el paro de actividades en escuelas. En fin, un puente bastante largo, y para quienes tienen la fortuna de estar en casa, estamos el día de hoy. Gracias por acompañarnos en este sábado, muy por la mañana. Comenzamos como lo hacemos todos los sábados, tratamos de hacer un análisis un poquito más completo sobre lo que ha estado ocurriendo a lo largo de la semana, y comienzo este espacio informativo haciendo enlace con mi buen amigo Gerardo Hernández, director de Espacio 4 desde Saltillo. Gerardo, ¿estás ya en la línea? Así es, Víctor, muchos días a ti de toda la audiencia. Te saludo con afecto, Gerardo. Así es, muchas gracias, Gerardo, te saludo con afecto. Gracias también por toda la cobertura que tuviste en días pasados, también en mi ausencia, que me apoyaste. Y bueno, sin más, me gustaría rápidamente, porque sé que traes una agenda apretada ahí en Saltillo, que juntos hiciéramos un análisis rápido de lo que ya comenzó. Comienzan los procesos electorales, las campañas, comienzan debates en algunas partes del país, comienzan también pues los diferentes candidatos a moverse, a perfilarse. Coahuila no es la excepción. Tendremos también elecciones aquí en Coahuila, aunque estas serán ya más fundamentalmente para las alcaldías y también para diputados y senadores. Pero me gustaría tu impresión de cómo sientes este arranque, cómo lo ves y cómo lo visualizas para los siguientes días. Sí, efectivamente, tenemos ya campañas presidenciales en la República, la elección el 2 de junio. Las tendencias marcan una preferencia muy consolidada, muy firme en favor del aspirante de Morena, PT, Partido Verde, Claudia Sheinbaum. Esto es normal. Ella estuvo bajo los reflectores del país durante 5 años como jefa de gobierno de la Ciudad de México, una metrópoli que es la sexta más poblada del mundo y también muy compleja en su administración. A diferencia de Xóchitl Gálvez, quien como senadora tuvo una presencia muy secundaria, muy opaca en los últimos 5 años, es una candidata que se improvisa prácticamente, y en una elección presidencial las improvisaciones se pagan con votos. México tendrá por primera vez en su historia una presidenta en el Palacio Nacional, una mujer que ostente el cargo más alto políticamente hablando en términos nacionales. México tendrá ya con esta elección de una mujer en la presidencia acceso al compacto grupo de países que han sido gobernados por mujeres, no porque sea un grupo exclusivo, sino porque durante décadas y centurias incluso la mujer estuvo marginada de las altas responsabilidades políticas. En México hemos tenido candidatas ya anteriormente con muy baja votación. Hoy la diferencia es que son postuladas tanto Sheinbaum por Morena, PT, Partido Verde, como Xóchitl Gálvez por el PRI, el PAN y el PRD. Una elección interesante, histórica esta sí, puesto que, insisto, habrá por primera vez una mujer en Palacio Nacional. A escala estatal están por iniciar también las campañas para alcaldes, con una confusión entre el PRI y el PAN. PRI, PAN, PRD van juntos en la elección para presidente de la República, senadores y diputados federales. Sin embargo, el PAN va por separado en la elección de alcaldes. Esto, además de generar confusión entre los ciudadanos y críticas, también puede ocasionarle al PRI algunas derrotas, puesto que esta división entre el PRI y el PAN puede favorecer de manera importante a los candidatos de Morena. Pues un escenario interesante. Ahora bien, hablamos un poquito de las encuestas, las tendencias y cómo algunos personajes pues han tenido mayor, digamos, exposición ante los medios y ante la opinión pública por su papel. En lo local podría señalarte que el alcalde de Torreón lleva una exposición, lleva puntos a su favor por el solo hecho de haber estado ejerciendo el poder, como también lo dices tú en el ámbito nacional con el caso de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la pregunta es, estas distancias, tanto en el ámbito local como las que se ven en el ámbito federal, ¿las consideras irremontables o podría haber eventos que acortaran las distancias en las encuestas? Sí, estamos viendo en México una definición muy importante en términos electorales de dos proyectos del país. Uno, el que representa a Morena, del presidente López Obrador, cuya política es en favor de los pobres. Ha tenido avances importantes, puesto que entre los años 2021 y 2022
una reducción importante en los niveles de pobreza. Se salieron de esa condición de pobreza casi 9 millones de mexicanos. Sin embargo, ha habido un fracaso rotundo en las políticas de seguridad pública. Esto juega a favor y en contra de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, por parte de la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, carga como lastres las siglas de esos partidos políticos. Ella habla en su eslogan presidencial por un México sin miedo. Sin embargo, esta propuesta se cae por su propio peso debido a que fue el presidente Calderón quien inicia la guerra contra el narcotráfico, que tiene el país en esta dinámica de violencia, de asesinatos, de inseguridad. También derrumba este mensaje de Xóchitl Gálvez el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón esté preso hoy en Estados Unidos justamente por brindarle protección al cartel de Sinaloa, recibir sobornos de esa organización y otros delitos que son altamente penados en los Estados Unidos. Las diferencias pueden modificarse, evidentemente. Sin embargo, insisto, hay tendencia muy consolidada en favor de Claudia Sheinbaum. Y lo más importante, no únicamente va adelante en las encuestas, también en la percepción ciudadana acerca de quién podrá ganar la presidencia el 2 de junio. Y en este caso, la favorita sigue siendo Claudia Sheinbaum. Esperemos los debates presidenciales. Habrá 2 en abril y 1 en mayo. Vemos en este tiempo de campañas lo que decía el estadista alemán Otto von Bismarck: nunca se miente más que durante las campañas políticas, durante la guerra y después de la pesca. Es decir, veremos en las próximas semanas una mayor guerra sucia que se dirige especialmente contra la candidata de Morena por ser la favorita, la más fuerte en las encuestas. El ejercicio del poder tiene un desgaste importante y habrá que ver si el voto de los ciudadanos al asignarle Torreón a Acción Nacional para la alcaldía, pues genera esta división. Ha advertido Marco Cortés, presidente del PAN, que ese partido va a ganar varias presidencias municipales y sí, evidentemente, al ser el único estado priista de la República, Coahuila, tendrá la atención de Morena, del PT y del Partido Verde para avanzar en esta entidad. Es una ventaja para el gobernador Manuel Jiménez tener la estructura del PRI a su favor y de sus candidatos. Sin embargo, también es una elección presidencial, pero una elección con esas características en la cual se van a elegir más de 20,000 cargos, presidente de la República, 9 gobernadores, 500 diputados, 128 senadores. Ocurre un fenómeno: la candidata con mejor intención de voto sube la votación de los aspirantes tanto a senadores como a diputados y alcaldes. Es un fenómeno que se repite cada 6 años. Y en el 18 favoreció notablemente a Morena al ganar la presidencia aquí en Coahuila, las senadurías de mayoría, 4 diputaciones federales y un importante número de alcaldías. Cada elección es distinta a la anterior y será diferente a la próxima. Entonces va a depender mucho de la movilidad que tengan las estructuras partidistas, pero también del impacto que tenga, en este caso, Claudia Sheinbaum entre los coahuilenses. Tiene el presidente de la República en Coahuila una alta aprobación de 65-68%. La pregunta es si esa aprobación por López Obrador se va a transferir a las urnas. Si así ocurre, podría haber un reacomodo de fuerzas políticas en la entidad.
Qué interesante. Te mando un saludo afectuoso, gracias por esta reflexión. Atentos a la lectura de Espacio 4. En un momento más estaré presentando el periódico, mi querido Gerardo. Te mando un saludo afectuoso hasta Saltillo. Un fuerte abrazo a ti, a la audiencia, y lamentablemente no pudimos subir la audiencia en tu ausencia, de lo cual habla pues de tu liderazgo ahí en la olla de grillos. No, por favor. Gracias, Gerardo, te mando un abrazo, cuídate. Mucho gusto, gracias. Gerardo Hernández, director de Espacio 4. Vamos en un momento más a enseñar la portada de Espacio 4. Vamos a una pausa, regresamos. Palabras de Víctor Hugo Hernández. Sin duda que el problema más apremiante para nuestra sociedad es la inseguridad, como también no hay duda del fracaso rotundo en esta administración. Llevamos por lo menos 20 años tratando de encontrar la cuadratura a un círculo mortal. No pueden decirnos que no saben cómo. Es cierto, los aspirantes han delineado ya lo que podría ser una estrategia de acción. En el caso de la señora Sheinbaum, habló de 5 ejes principales: honestidad, consolidación, fortalecimiento, inteligencia, entre otras. Nada mal, salvo que todo esto se enfrenta a los límites puestos por el propio proyecto del presidente. Una continuidad, pues. Por su parte, la señora Xóchitl presentó 15 puntos, entre los que destaca la creación de una megacárcel al estilo Bukele en El Salvador. Interesante. Las ideas son buenas. Dependerá de la capacidad y calidad de la ejecución. Promesas propias de un proceso electoral donde se trata de decir lo que el ciudadano quiere oír. Pero bien dice el dicho, ofrecer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Por cierto, regresamos a este espacio y le recuerdo, Gerardo Hernández ya nos envió la portada de Espacio 4 en esta ocasión, que precisamente tiene que ver con el tema de estas campañas que han comenzado bajo el título 2J, ahí está. Primera alternancia de género, elecciones presidenciales en el país, un hito histórico. 2 mujeres, primera alternancia de género, Espacio 4. Gracias, Gerardo, por compartir este último número de Espacio 4. Y bueno, en ese contexto, pues bueno, sí estamos inmersos en jornadas electorales, mucha política, muchas promesas, pero no debemos olvidar también cómo transcurre la economía y cómo transcurre particularmente este año. Hay quien dice que es un año en el que se recurrió a un endeudamiento, fundamentalmente para fortalecer los programas sociales, las obras icónicas del presidente, y también para fortalecer el proceso electoral, para poder de alguna manera consolidar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero también hay quien dice que finalmente la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido exitosa en cuestión de números. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, se manejan los otros datos y los datos de este lado. Se habla de un crecimiento mediocre a final del día, que creo que no llega ni al 2.3%, cuando debería de ser mínimo de un 5%, y otras administraciones han crecido hasta un 3%, 4%. Pero la palabra la tienes tú, mi querido Daniel. Gracias como días. Siempre por llegar a este espacio. Y Daniel González, pues, ¿cómo ves el escenario? Bueno, cuando hablamos de comportamiento económico, de análisis macroeconómico, tenemos que ver desde distintas variables. El análisis macroeconómico se hace desde la inflación, el crecimiento, el nivel de empleos. En los últimos 30 años, además de estas 3 variables que son importantes, se suelen considerar otras 2, que son inversión extranjera directa y tipo de cambio. Entonces, podemos empezar a darle un resumen a este sexenio en función de esas 5 variables. Que son, digamos, los termómetros más... Son 3. Los objetivos macroeconómicos son los 3: inflación, crecimiento y empleo. En el periodo neoliberal ha sido muy importante, sobre todo para las economías emergentes como la nuestra, comportamiento del tipo de cambio y la inversión extranjera directa. Ahí están los 5. ¿Me puedes desglosar los resultados en esos? Bueno, lo que podemos ver es que en términos de crecimiento
Tuvimos un año muy malo, el de la pandemia, con una caída del 8%, después el año del rebote, donde tenemos un 5.3% de crecimiento, y 2023 y 2024 que posiblemente superen el 3%. El 2023, 3.1%, la expectativa para 2024 es que repita esta cifra. Tomando el sexenio promedio, será un crecimiento inferior al 2%. Cuando lo comparamos con los sexenios anteriores, nosotros podemos ver que el crecimiento promedio ha sido de 2.2% promedio anual el crecimiento para nuestro país. Si nosotros consideramos con respecto a otros sexenios, sí la cifra de crecimiento quedó por debajo. Sin embargo, un factor que no podemos perder de vista es el año de la pandemia, que sin duda fue atípico y que fue muy importante en términos de caída de PIB, no solo para México, sino para el mundo. Pero estarás de acuerdo conmigo, Daniel, en que finalmente todos los sexenios enfrentan retos de diferentes maneras, crisis financieras, internacionales, devaluaciones, en fin, hay fenómenos externos, guerras que terminan de alguna u otra manera repercutiendo y marcando los sexenios, ¿no? Pero bueno, sin conceder, como dices, ¿no? La pandemia sí marcó no solo a México, al mundo. Pero entonces, bajo esa consideración, ahí es cuando tenemos que ver el comportamiento del resto de las variables para poder determinar ese tema particularmente del crecimiento. Si bien es cierto, cada sexenio, cada periodo de tiempo enfrenta problemáticas propias, nunca habíamos tenido una caída global tan pareja, digamos, en la historia del mundo desde 1929, con el octubre negro de la gran caída de la bolsa de Estados Unidos del siglo pasado. Bueno, bajo esa consideración, el impacto que se tiene sobre todo en las economías emergentes se va a dar en la inversión extranjera directa, en que los inversionistas pierden confianza. Sin embargo, este 2023 México tiene récord en inversión extranjera directa con 36,000 millones de dólares, y el otro elemento es el comportamiento del tipo de cambio. Al alejarse las inversiones, al perderse la confianza de un país emergente como el nuestro, lo que va a suceder es que los dólares empiecen a salir del país, y esto genera las famosas devaluaciones que durante muchos años se han enfrentado en la economía mexicana. Como sabemos, esto no pasó, y esta semana el tipo de cambio está cerrando prácticamente en los 16 pesos con 70 centavos. Esta semana tenemos el menor nivel en lo que llevamos del 2024 y está muy cercano al récord histórico que se cumplió por ahí de julio del 2023. Las remesas juegan un papel importante. Por supuesto. Un dato muy importante es que hemos visto específicamente después de la pandemia cómo hemos tenido entradas por cifras superiores en remesas a los 60,000 millones de dólares. De hecho, el 2023 estamos hablando que entraron más de 65,000 millones de dólares en remesas. Para darnos una idea, estamos hablando de promedios superiores a 5,000 millones de dólares mensuales. Esto es un fenómeno muy importante en el comportamiento de envío de dólares de los migrantes, porque nunca se había presentado tal cantidad de envío de remesas. ¿Y esas remesas entran directamente al gasto corriente? Al gasto por supuesto, por lo regular lo suelen tener, lo pueden tener las familias, sí, porque la otra forma de llegada de dólares que están apreciando el tipo de cambio, como ya lo decíamos, es la inversión extranjera directa, que es lo que llega por parte de las empresas y se suele invertir en infraestructura y otro tipo de elementos de la empresa. Pero el siguiente factor tiene que ver con la venta de petróleo. Tiene que ver con la exportación de barril de petróleo, que también esta semana está pasando los $70 el barril. Esto genera ingresos extraordinarios para la economía mexicana, que debería de sustentar el incremento del gasto corriente, que ha sido parte de lo que ha mantenido, digamos, los niveles de crecimiento estables y que no afectaran de manera severa durante el periodo de la pandemia. A pesar de que Pemex se considera como una empresa que no ha logrado todavía salir del bache. Sí, de hecho, el mes pasado a Pemex se le rebaja la calificación por el nivel de endeudamiento que está presentando, aun y cuando la carga tributaria que le estaba dando Pemex a Hacienda se disminuye prácticamente de un 55%, me parece 60-55% al 30%. Sin embargo, todavía tiene que generar este superávit que le permita ser pues una empresa completamente sana. Aún así, esta reducción de la dependencia de la importación de gasolina ha permitido también parte de la estabilidad del tipo de cambio. Muy bien. ¿Qué otro rubro
Otro elemento, por supuesto, muy importante es el de la inflación. Durante 2022, al cierre, recordaremos que prácticamente la inflación se mantuvo por encima del 7.7%, que ha sido el mayor nivel inflacionario en los últimos 20 años. Sin embargo, nunca se rebasaron los 2 dígitos que teníamos durante las décadas de los 90, de los 80, convirtiendo a la inflación en el principal objetivo de la política económica en nuestro país. Dicho de otra manera, si nosotros pudiéramos diferenciar en dónde está el punto central del manejo de política económica entre los gobiernos neoliberales y el actual gobierno que dice no ser neoliberal, está en cuál es el principal objetivo. Los gobiernos neoliberales han tenido desde Salinas como principal objetivo la contención de la inflación. Todos los esfuerzos económicos van en esta dirección. Este sexenio planteaba que sería el crecimiento y el empleo. Aún así se presenta una inflación del 7.7% cerrando cifras y que no fue como en los sexenios de 80s y 90s, sin embargo sí tuvimos la inflación más alta en los últimos 20 años, pero también es importante decir que durante 2019 se tuvo la menor inflación desde que se hace la reforma del Banco de México, que tuvimos un año con una inflación de 2% y esto tampoco se había presentado en la historia económica de nuestro país. Es decir, tenemos claroscuros en ambos sentidos por parte de la economía mexicana, tanto en crecimiento como la inflación. Y el tercer factor es el de la generación de empleo formal. Estamos hablando de que ya en México tenemos 22,000 millones de trabajadores formales, pero para darnos una idea, entre febrero de este año y febrero del año pasado se generaron 600,000 empleos formales. La economía mexicana tiene el potencial para generar 1,200,000 empleos formales al año aproximadamente. Sin embargo, seguimos moviéndonos entre los 600,000 y 800,000, generando márgenes de crecimiento que podrían ser perfectamente alcanzables. Entonces, si bien es cierto, hemos generado crecimiento, no ha sido de empleo, no ha sido a la velocidad que se estuviera esperando. ¿Que se estuviera esperando, incluyendo el ingreso? Por supuesto. El ingreso, a pesar de que hemos visto cómo ha sido política de Estado el incremento en el salario mínimo, históricamente es muy poca la población que tiene ingreso por concepto de salario mínimo dentro de la economía formal. Entonces, quienes tienen la responsabilidad de incrementar el salario mínimo son las empresas que están dentro de la formalidad, puesto que los que no están, pues no tienen, digamos, que esa obligatoriedad. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa política de Estado de incremento salarial se traslade a la economía informal y entonces sí tengamos mayores beneficios en el tema del ingreso de una manera un poco más amplia en la economía de este país? Creo que es un tema que tenemos que considerar. En resumen, mi querido Daniel, ¿consideras que ha sido positivo el desarrollo económico en este sexenio? Yo creo que hemos tenido un muy buen sexenio en términos de empleo. Creo que tuvimos un desempeño tablas en términos de inflación con ese 7.7%, pero con ese 2% en años previos, y creo que sí falta en el tema del crecimiento económico. Haciendo una acotación, la diferencia fundamental que debería ser en política económica de este gobierno a los anteriores es en el diseño de una política industrial que pudiera impulsar el crecimiento económico, y me parece que fue la gran asignatura pendiente en materia económica en este sexenio. ¿Que crees que sea retomada por alguno de los candidatos que llegue a ganar? Sí, me parecería que es importante que se diseñara un tema de política económica en donde políticas fiscales, políticas monetarias, políticas laborales, políticas de rentas se orientaran a generar el desarrollo de estos sectores estratégicos para nuestro país, y que no necesariamente es el energético, podría ser el de infraestructura, podría ser el de tecnologías, el de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Lo que nos lleva a los nuevos tiempos. Interesante. Entonces, pues podríamos decir, de acuerdo a lo que nos estás tú planteando, que pese a los oscuros y las luces, finalmente estamos terminando un sexenio sin sobresaltos. Sin sobresaltos, y que eso al final se va a reflejar en el proceso electoral que tenemos en 3 meses, y que es el mejor, digamos, sensor del desempeño de la economía, ¿no? Por ahí un analista nacional decía que lo mejor que pudiera pasar para que perdiera la candidata oficial es que enfrentáramos una crisis, ¿no? A ese nivel están algunos analistas, y que grave, no es el caso. Triste,
no es el caso. Y que las encuestadoras nos dicen que la candidata oficial, se mueve entre los 50 y 60 puntos porcentuales. Sí, con 20 puntos de ventaja. Y que es una forma de reafirmar que para la población en general el funcionamiento de la economía ha sido eso, sin sobresaltos. Interesante. Daniel, como siempre, te agradezco mucho el trabajo especial que estés realizando, que valga la pena tomar en cuenta. Pues vamos a empezar a trabajar con el tema de los precriterios generales de política económica, que es el proyecto de finanzas para el siguiente año, pero que definirá el rumbo del siguiente sexenio. El 8 de abril se presenta por parte de Hacienda. ¿Lo analizamos? Con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, Daniel González, en el tema de la economía. Vamos a una pausa, volvemos. Bien, entramos a la parte final de este programa. A continuación le presentaremos 2 trabajos periodísticos que se realizaron a lo largo de la semana y que fueron bien recibidos por usted y que fueron presentados debidamente en el espacio de Mega Noticias en el horario de noticieros que se transmite, usted lo sabe, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Con estos 2 trabajos periodísticos despedimos de emisión. Gracias, lo espero la próxima semana. Cuídese mucho. Buen fin de semana. Durango se encuentra en una situación crítica en cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos, según el Inventario Nacional de Fuentes de Contaminación Plástica elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal y la ONU. Esta problemática se agrava debido a la falta de rellenos sanitarios. Somos el segundo estado con mayor cantidad de residuos sólidos urbanos que no se gestionan adecuadamente, o sea que no llega a haber una recolección, que no llega a haber un tratamiento, mucho menos una disposición final. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos define 3 tipos: los sólidos urbanos o la basura doméstica, los residuos peligrosos que requieren un tratamiento específico para evitar daños al medio ambiente y la salud humana, y los residuos de manejo especial, como las llantas o desechos de la agroindustria. En cuanto a la disposición final de los residuos, existen 3 tipos: los no controlados, conocidos como tiraderos a cielo abierto, los controlados, que cuentan con un mejor manejo, y los rellenos sanitarios, que son el método más adecuado ya que previenen la contaminación del suelo y el agua, además de aprovechar el metano para generar energía eléctrica. Hay en total 25 sitios, más o menos, según las últimas cifras del año pasado, pero muy pocos cumplen con las condiciones de un sitio controlado o un relleno sanitario. La gestión de los residuos sólidos urbanos le compete al municipio. Muchas veces los municipios no tienen el recurso para poder invertir. La titular de la Secretaría de Recursos Naturales, Claudia Ernestina Hernández, informó que en el estado se producen diariamente 1,700 toneladas de residuos sólidos, de los cuales solamente poco más del 60% observa un tratamiento adecuado. En el caso de Coahuila, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente, se genera 1.22 kilogramos diarios de basura por habitante, de los cuales el 83% se dispone adecuadamente en un relleno sanitario. Nos falta políticas públicas, legislación que sea más estricta también, y la educación ambiental o cultura ambiental del ciudadano, porque ¿qué pasa actualmente? Que mucha gente dice, ¿para qué lo separo si el camión lo va a revolver? Es por eso que la situación requiere una acción urgente y coordinada a nivel local, estatal y federal, especialmente en Durango, para evitar mayores daños al medio ambiente y a la salud. Edith González, Mega Noticias. La falta de oportunidades ha llevado a personas como Isidro Amaya García y Ricardo Nava Herrera a vivir de la basura. Amaya García lleva 3 años laborando como pepenador en el relleno sanitario de Ciudad Lerdo, mientras que Nava Herrera ha dedicado 45 años de su vida a esta labor crucial para el reciclaje de desechos. Su jornada laboral comienza a las 9 de la mañana y termina a las 6 de la tarde de lunes a sábado. Cuando jalaban no nos daban seguro, dicen que no tenían ni ellos, por eso no nos daban. Ya me de edad ya no me dan trabajo, por eso ando aquí mendigando. Para el pepenador, el andar entre montones de basura y el riesgo de contraer enfermedades no es lo más difícil, pues ya están acostumbrados. De hecho, dice que es raro que se enfermen. Lo más difícil, ¿sabe qué? Pues sufrir aquí andar pepenando, que juntamos poquito, nos ganamos 150, en vez de 160, 70. Por su parte, Ricardo Nava, quien es actualmente líder del sindicato de pepenadores, y su familia han vivido de la pepena casi toda su vida.
Anteriormente trabajaba en los establos como ordeñador, pero lo que ganaba era insuficiente. Pobremente, pues ahí la llevamos al pasito y todo eso. Pues como estaba diciendo aquí el señor Chilo, que pues a nosotros ya no nos dan trabajo en ninguna parte. Pero a sus hijos que están más jóvenes. Pues sí, pues ellos sí, pero pues no han querido porque andan aquí. Actualmente son 36 pepenadores los que acuden al relleno sanitario de Lerdo y que apenas sacan poco más de 100 pesos diarios, una cifra considerablemente menor que los 300 o 400 pesos que solían ganar cuando el municipio permitía la entrada de camiones de empresas particulares. Sin embargo, debido a sus condiciones sociales, encuentran difícil colocarse en otro trabajo, por lo que continuarán en este oficio. Pues yo no veo otras condiciones, pues más que trabajar y trabajar aquí, porque pues ni modo de decir, no, pues voy a ir a trabajar a otra parte, pero pues ya no me da. La historia de Isidro Amaya García y Ricardo Navarrera refleja la dura realidad de quienes por la falta de oportunidades se ven obligados a vivir de la basura. No obstante, una forma de apoyar su labor es separando el material que se puede reciclar, porque la basura de algunos es el tesoro de otros. Edith González, Mega Noticias.